Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar recorriendo la ciudad de Cuenca, Ecuador, y vamos a seguir exactamente desde donde dejamos en el video anterior. Así que si no vieron el video anterior, acá arriba les dejo el enlace, vayan a verlo porque está muy bueno. Bien, el día de hoy vamos a ir a la catedral, al seminario San Luis y a un mirador muy conocido que tiene una vista espectacular de la ciudad. Basta de palabras, esto es Saltamundos y hoy estamos nuevamente en Cuenca, Ecuador. Bueno, estamos nuevamente en la calle y vamos ahora a visitar la catedral de Cuenca. Esta catedral tiene algunas particularidades, por lo que pueden observar. No tiene torres en punta, ¿sí? De hecho es la única iglesia en Ecuador que no tiene campanas. ¿Y por qué? Porque es una catedral inconclusa. Resulta que se dieron cuenta que si seguían construyendo las torres y el campanario y todo eso podía tener serios daños estructurales, así que bueno, ahí quedó la construcción. Se puede subir a una de las cúpulas, después lo vamos a hacer y les cuento un poquito más de la catedral y vamos a ingresar también. Ahí se pueden ver los espacios vacíos de los campanarios y de las torres. Bien, esta catedral fue construida completamente por mano de obra indígena y en su construcción se utilizaron materiales locales como los ladrillos, fíjense, casi todas de ladrillo a la vista y algo de mármol y otros materiales que fueron traídos desde Europa. Se dice que toda la construcción en ladrillo tenía que ver con esto de mostrar el valor de la mano de obra artesanal de los materiales locales. No sé si será tan así. Bueno, al lado de la catedral tenemos ese callejón que se llama Santa Ana y el seminario San Luis, que después vamos a ir a visitar. Pero ahora sí, basta de preámbulos, vamos a ingresar a la catedral. Fíjense lo que es la entrada principal, tremenda, pero está cerrada. Hay que acceder por una puertita secundaria. Ahí vamos a ir. Miren esos lados. Qué curioso, no sé cómo no se derriten. Bueno, mala suerte, justo estaban en misa. Parecía una persona de seguridad que me dijo que, bueno, que no podía filmar, pero bueno, estaban dando la ceremonia religiosa y pudiese haber entrado a recorrer, pero tampoco tenía barbijo. Así que bueno, ya ni sé dónde lo dejé. Pensé si tenía uno en la mochila, pero no. Así que bueno, veremos de venir otra vez. Acá estamos en el callejón Santa Ana. Está al lado. Vamos a ingresar. Desde esta puertita del callejón Santa Ana, que da a la plaza, tenemos esta entradita. Que nos lleva hasta la cúpula. Vamos a ir. Bueno, estamos subiendo a la cúpula de la catedral de Cuenca, 172 escalones en círculo. Venimos bien, espero no marearme nada más. El costo para subir es de $1 si venís en grupo y $2 si venís solo. Acá es como una primera estación, pero me parece que esto va a seguir. Bueno, esta es la segunda puertita. Fíjense lo antiguo que es esto. ...172 escalones. Está muy fresquito acá adentro. Muy lindo, todo de ladrillo en general. Toda la catedral desde fuera es de ladrillos. Bueno, empieza a faltar un poquito el aire. No solo por el ejercicio,
de subir los escalones, sino que recuerden que estamos a 2560 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, subiendo acá algunos más. Llegamos. Bueno, acá en el Seminario San Luis tenemos una cafetería y hay maquetas de varias de las iglesias más importantes de la ciudad de Cuenca. Como pueden ver, hay varias, y se dice que en Cuenca hay tantas iglesias como calles en el centro histórico. No sé si será verdad, pero bueno, es un dicho de acá de la ciudad. Hay mucha iglesia realmente. Fíjense, esta es la parte lateral de la catedral. Este es el callejón de Santa Ana, que es muy angosto. Y este es el Seminario San Luis, que ya que estamos vamos a entrar por la puerta principal, que da a la plaza. Bueno, miren este cartel en la cafetería para los argentinos. Miren el menú, por la tarde. Café, más humita o quilombito, $3. ¿Qué es el quilombito? Es la pregunta. ¿Qué será? Bueno, fe de ratas, no es quilombito, es quimbolito. Qué salame, me traicionó el inconsciente. Es como un panquecito, sí, hecho de masa, queso y se sirve calentito. No sé por qué le di quilombito. Ay. Bueno, se está nublando, está cambiando el tiempo en Cuenca. Como les decía, al lado de la catedral tenemos el Seminario San Luis, y ahora vamos a ingresar. Patio enorme, y atrás tenemos las vistas de la catedral, las famosas cúpulas. Bueno, ¿cuál es la historia de este lugar? Esto antes era la casa de una familia muy rica de Cuenca, de un matrimonio que bueno, que no pudo tener hijos y por lo tanto se quedaron sin herederos, y antes de morir donaron este lugar a la iglesia para que construyan un monasterio para monjes y monjas, y bueno, esa es la historia de este lugar. Bueno, hoy en día es un patio de comida, restaurante, bar, realmente muy bonito. En los primeros pisos hay pinturas, bueno, balcones con flores, muy lindo. También en uno de los rincones, un poquito oculto, está este pasillo. Este pasillo que nos lleva hacia un jardín, otro patio, un jardín precioso, con una fuente en el medio. También tiene vistas en la catedral. Hay algunos muchachos haciendo mantenimiento, pintando, manteniendo el jardín, barnizando, todo para tenerlo impecable. Muy lindo lugar. Fíjense qué bonito estos arcos de esta galería. Hay varios de estos en la ciudad de Cuenca. Y bueno, acá nos encontramos con vestidos típicos, con barbijos las chicas, vestidos de carnaval también, muy lindo. Bueno, a la vueltita del Seminario San Luis, que es este, justo a la vuelta enfrente, tenemos esta droguería que parece que sigue siendo una farmacia.
aparentemente un edificio histórico. Bueno, vamos a ver si nos dejan entrar. A ver y a filmar. Bueno, muy interesante el lugar. Botica y Droguería Central se llama. A la vueltita del Seminario San Luis. Y es una farmacia de 1908. Y conserva todo el mobiliario y la pintura original. Actualmente sigue funcionando como farmacia y bueno, también debe ser un poco atractivo turístico porque venden confites, chocolates, alguna cerveza artesanal, un poquito de todo. Pero bueno, se pregunta, se puede entrar, se puede ver, se puede filmar, sacar fotos. Una buena visita también. Bueno, estoy esperando el bus acá hace más de media hora. Hay 3 paradas de buses. Los otros buses funcionan con normalidad. Ya ha pasado como 5 veces cada línea y el mío no pasa. De hecho era el primero en la parada y ahora está lleno de gente. Estoy tratando de ir a un mirador que está del otro lado y no sé qué pasa. Supuestamente cada 15-20 minutos pasaría el bus y ya estamos todos así cobeteando a ver cuándo viene. Esperemos que venga porque tengo miedo que se venga la tormenta. Bueno, llegó el bus, no llegó. Bueno gente, finalmente llegamos al pueblo o la localidad de Turi, que está justo al ladito de Cuenca, en uno de los cerros. Y bueno, este es el famoso mirador de Turi. Según tengo entendido, este lugar muy pequeñito era un tiradero de basura donde la gente, los vecinos tiraban basura y bueno, un día los vecinos decidieron limpiar todo eso y hacer un mirador. Y hoy día es el mirador más famoso y más lindo de la ciudad de Cuenca. De hecho, un muy buen lugar para ver el atardecer. Yo creo que no voy a llegar al atardecer porque bueno, está bastante nublado, por eso me apresuré en venir, por las dudas antes que se largue a llover. De todos modos, me parece que pinta una linda vista. Vamos hacia el mirador. Bueno, impresionante, ¿no? Y frente al mirador tenemos una iglesia, pero vamos a seguir disfrutando del arte. De la magnitud de la ciudad de Cuenca, de 600.000 habitantes, su casco histórico. Por allá se ve un poco de sol en las montañitas y por ahí, no sé si se llegan a ver, están las cúpulas de la catedral, son características y es una de las postales de la ciudad. Y bueno, y en aquel rinconcito me parece que ya se viene el agua, pero bueno, vamos a quedar un ratito más acá. Costó llegar, más de media hora de espera para tomar el bus, pero aquí estamos. Y miren este detalle, lo que han construido en la base del mirador. Es como un anfiteatro, yo creo. Calculo que serán eventos, espectáculos, y fíjense. Ahí tenemos las gradas y ese es el escenario. Bueno, y detrás del escenario un marco espectacular. Imagínense un evento a la noche con ese escenario y detrás el marco espectacular de la ciudad de Cuenca, toda iluminada. Debe ser hermoso. Bueno, esperamos el bus que me lleve de nuevo al centro de Cuenca. Les cuento la anécdota del día. En el mercado 10 de agosto fui a comprar bananas. ¿Cuánto cuesta la banana? $1. Perfecto. Deme 3 o 4, le digo. No. $1 el gajo. ¿Y no me puede dar 3 o 4 bananas? No. $1 el gajo.
Así que bueno, acá ando con un gajo de bananas. Miren lo que es. Voy a tener para comer, ¿eh? Desayuno, cena, almuerzo, merienda y cena, completo. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. ¿Sí? Si les gustó, dejen un comentario, un like, suscríbanse, compartan. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Adiós. Bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Acá tienen el botoncito para suscribirse al canal. Acá tienen otro video para ver. Nada más, la banana ecuatoriana, la mejor del mundo. Hasta la próxima.